existía como la percepción de que era necesario subirse al carro de la inteligencia artificial cuanto antes para sacar el máximo provecho y beneficio que ésta podría suministrar. Y en cambio, en parte por la falta de experiencia que existía en Chile al respecto, no se visualizaban con mucha seriedad los riesgos asociados al empleo de inteligencia artificial. Eso explica por qué buena parte de las medidas que se instan por política pública de aquella época apuntaban fundamentalmente hacia promover o alentar el empleo de inteligencia artificial, y solo un limitado número de medidas trataba de dar cuenta de los potenciales riesgos que estaban asociados a eso. Un poco para que entiendan en simple de dónde viene ese problema y por qué lo estamos hablando ahora y en realidad antes no se hablaba. Porque la IA, como toda disciplina, es tan antigua, viene un poco después de la Segunda Guerra Mundial, ha pasado por un montón de, por así decirlo, olas o diferentes tipos de enfoque. ¿Ya? Si uno viera la economía también ha pasado por diferentes enfoques en el mundo, aquí también. Y uno de los enfoques que sigue habiendo en general en muchas aplicaciones, incluso comerciales, es que tú construyes un sistema para resolver cierto problema complejo basado en la experiencia humana. O sea, el humano interviene y por tanto tiene conocimiento que está validado, interviene, diseña la maquinita y la maquinita hace el trabajo que corresponde. Eso es el enfoque tradicional. El problema con ese enfoque es que, bueno, ¿qué pasa si no tenías el experto al lado? ¿Qué pasa si la información del entorno te empieza a cambiar demasiado? Porque lo que hace el experto es básicamente sacar una foto, por así decirlo, en términos figurativos. Sacar una foto del entorno y en base a eso diseña la solución, ¿ya? Pero ¿qué pasa si el entorno cambia mucho? Si el experto no está, o si, por así decirlo, las reglas que utilizaste, los criterios que usaste para diseñar el sistema, van cambiando cada rato, que es muy común que pase en los problemas reales donde la característica esencial es que los entornos son extremadamente cambiantes, ¿ya? Es como si te dijera, voy a enviar una misión a la Luna o a Marte. Claro, que yo no lo conozca es equivalente a que tener un mapa de algo que me esté cambiando a cada rato. O sea, igual no lo conozco, porque podría tomar la decisión en un instante, pero en el siguiente instante la decisión va a cambiar, porque el entorno cambió. Y así hay muchos problemas que tienen esa característica. El reconocimiento facial también. Dice, basta que un pelo que tengas de diferente en tu cabeza y ya es diferente. Entonces, ¿cómo manejas ese problema? O te mueves un poquitito y tu movimiento de tu rostro no es igual que ayer, pero sigue siendo la misma cara. Entonces, ¿cómo te das cuenta que es la misma? Entonces, hay muchos problemas los cuales son extremadamente cambiantes. Entonces, parte de la solución a eso vino el hecho que a alguien se le ocurrió en el mundo, dijo, entonces en vez de tener expertos, podemos tener los datos que han sido generados por los humanos y a partir de los datos aprender automáticamente, aprender ciertos patrones que están en los datos. Bueno, fantástico, ha resultado un montón de avances súper importantes, pero es ahí donde empiezan a aparecer lo que tú dices, los sesgos, por ejemplo, dentro de tantos problemas. Antes no había. ¿Por qué? Porque el humano es que controlaba. Antes no había temas de, por ejemplo, de, no sé, de que algo a lo mejor era muy negro, muy caja negra, porque el humano lo podía explicar, digamos, entonces él mismo, entre comillas, lo programaba, por así decirlo, en términos figurativos. ¿Ya? Pero ahora no, entonces hay cajas negras que no se pueden explicar tan fácilmente, y eso trae otros problemas también, y además los datos por naturaleza, no porque haya mala intención, pueden estar sesgados naturalmente. ¿Ya? Y ese es uno de los tantos problemas. Por ejemplo, pueden haber sesgos etarios, de edad, sesgos de género, el más usual, sesgos geográficos. De hecho, ya ha pasado que eso obviamente se debe regular, ya ha pasado que empresas, por ejemplo, que vendían o siguen vendiendo servicios de reconocimiento o tecnología de reconocimiento facial y que en un momento se equivocan. Y de hecho, hubo uno clásico de Amazon, que a lo mejor no sé si ustedes lo escucharon, que confundió una foto de una pareja de gente de color con chimpancé. Sí. ¿Y por qué? Bueno, y esto ha pasado varias veces, ¿ya? O sea, afortunadamente no tanta, pero ha pasado. ¿Pero por qué? Porque hay sesgos en los datos. No porque alguien le tuviera mal a los tipos, digamos, no, o mala intención. No, porque es tanta cantidad de datos que tienen que usar para alimentar la maquinita, por así decirlo en simple, que obviamente no tomaste en cuenta que de repente habían ciertos sesgos, digamos, y que te van a balancear o desbalancear la balanza para un lado o para otro, digamos. Entonces, ahí los sesgos, hay un tema súper importante en la privacidad de los datos. Entonces, el tema de los sesgos, los datos, que usan los modelos, que antes no existía ese problema, ahora sí. Tenéis temas éticos que antes no existían. ¿Por qué? Porque el responsable de diseñar los sistemas antes, más allá que IA se caracteriza por tener cierta autonomía, pero ahora hay más autonomía que antes.
Cuando los sistemas solamente son automáticos, como una aplicación de celular, pero no autónomos, entonces tú no tenés problema de ética, porque si tenías que echarle la culpa a alguien de una mala decisión, ¿a quién se la echáis? Al compadre, al humano, porque él lo diseñó. Pero cuando tenéis en máquinas autónomas, donde las mismas máquinas toman las acciones, decisiones, sin estar dependientes de humanos, lo ético no es tan evidente. Yo creo que siempre está la oportunidad de mejorar y está la oportunidad de poder perfeccionar no solamente al profesional, sino que también de legislar y mejorar un poco la protección de datos de los pacientes y de los usuarios. Hoy en día existen leyes que protegen la información, pero quizás es importante también legislar acerca de cómo se trabajan los datos informáticamente. Si es posible, por ejemplo, de compartirla a través de servidores que no están alojados en el país, que son de empresas internacionales, extranjeras, y también poder legislar acerca de cómo se pueden compartir esa información por aplicaciones, por redes sociales u otro tipo de sistemas informáticos. Al día de hoy, efectivamente, Chile ha adoptado un montón de legislación que intenta actualizar su normativa para hacerse frente de los desafíos asociados a la tecnología y particularmente Internet y a las comunicaciones digitales. Sin embargo, todavía hay algunas piezas de regulación que son bastante esquivas en la protección de las personas. La primera es la Ley de Protección de Datos Personales. La Ley de Protección de Datos Personales chilena es del año 1999, cuando habían apenas 3-4% de usuarios en Chile, cuando no existía Google, cuando no existía Facebook, cuando no existía Instagram. Por tanto, claramente esa legislación está sobrepasada en sus capacidades regulatorias y tiene que ser actualizada. Una segunda pieza de legislación que debería ser actualizada es la legislación sobre protección al consumidor. Sí, efectivamente, la legislación al consumidor fue actualizada de modo significativo en la última modificación que tuvo lugar hace 2 años para lograr mayor protección respecto a los consumidores en línea. Sin embargo, todavía la Ley de Protección al Consumidor chilena parte del supuesto de que para lograr protección como consumidor es necesario contratar servicios y pagar por esos servicios. Servicios que no son de pago, como podría ser el uso que tú haces de Facebook, YouTube o similares, no quedan amparados por la Ley de Protección al Consumidor y por tanto no tienes protección a su respecto. Tengo la percepción además que a diferencia de otros países, Chile carece de una legislación específicamente concebida para la regulación de las plataformas y particularmente de las redes sociales, de manera de asegurarnos de que exista una gestión adecuada de los contenidos que no genere perniciosos efectos. Y una cuarta pieza de legislación que ya se ha adoptado en la Unión Europea, se ha adoptado en China, está pendiente de adopción en Estados Unidos, es una específica pieza de legislación respecto de la inteligencia artificial y particularmente de las discriminaciones algorítmicas.